Correcto. Entonces, la clase pasada arrancamos con este gran nuevo módulo del curso, como esta gran parte del curso, el último módulo, el de inferencia estadística. Entonces, la clase pasada, simplemente para contextualizar un poco, hicimos todo un discurso, o hicimos todo una teoría sobre cómo vamos a abordar el problema del estudio de poblaciones a partir de la información contenida en una muestra. Entonces dijimos que vamos a trabajar con modelos, dijimos que vamos a necesitar una muestra de calidad que represente la población, hablamos de que los parámetros, hablamos acerca de los tipos de inferencia que hay. Bueno, como que dimos toda la introducción al respecto de la inferencia estadística. Y terminamos en el concepto, digamos, uno de los conceptos fundamentales, que es el de muestra aleatoria. Entonces, lo que veníamos diciendo, y esto es simplemente para recordar un poco lo que veníamos trabajando, era que cuando trabajemos con una muestra aleatoria, es porque estamos pensando, bueno, primero en un conjunto de variables aleatorias. Es decir, vamos a pensar en la muestra aleatoria como lo que yo podría obtener antes de tomar los datos. Entonces, estoy en un momento en el que yo aún no tengo los datos, aún no han llegado los datos. Entonces, una muestra aleatoria la vamos a conceptualizar como un conjunto de variables en las que, ok, en x1 mayúscula, en la primera variable, voy a consignar lo que me podría salir al observar el primer individuo. Entonces, claro, como los datos no han llegado, pues esa es una variable, es decir, es lo que me podría salir al observar ese primer individuo. En el ejemplo del estudio de opinión, ese X1 puede ser a favor o no a favor. Ah, parece que no se ve nada. Am, Voy a volver a compartir un momento. Voy a parar y voy a volver a compartir. Ok, por favor denme feedbacks de si se ve o no se ve antes de continuar hablando. Alguien que me diga si está ok o no. Gracias. Listo. Gracias. Entonces, em, lo que veníamos diciendo es que ese X1 es lo que me podría a mí salir, es la variable que me indica lo que podría responder ese primer individuo. Entonces, antes de observar los datos, pues ese X1 perfectamente podría ser a favor o no a favor, punto. Si estoy trabajando con una temperatura, pues va a ser la posible temperatura del primer individuo, que aún no le ha observado. X2 lo mismo, es lo que me podría salir al observar el segundo individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa conceptualización de la muestra antes de observar los datos es lo que a mí me va a permitir después desarrollar todos los métodos para poder hacer las estimaciones, poder hacer los márgenes de error, poder hacer los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Esa conceptualización matemática de entender la muestra como variables es lo que me va a permitir a mí a futuro poder desarrollar todas las matemáticas para poder hacer las estimaciones. Y esa muestra, así entendida como un conjunto de variables, tenía dos características muy, 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 muy importantes.
La primera es que son variables independientes, es decir, el proceso de observación de una no influye o no está relacionado o no está asociado con el proceso de medición de cualquier otra. O sea, no hay relaciones entre las variables. Lo segundo es que, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Lo segundo es que todas provienen de la misma población, son idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas quiere decir que si yo estoy trabajando con un modelo Bernoulli, entonces todas las variables son Bernoulli. Claro, porque todas provienen de la misma población, todas hacen referencia a la misma característica de interés. Que si estoy trabajando con una población normal, entonces todas las variables hacen parte de una distribución normal. Eso significa esta F. Esta F quiere decir que todas provienen de la misma población donde se desconoce el parámetro teta, donde se desconoce lambda o donde se desconoce mu o donde se desconoce sigma o donde se desconoce pi o donde, bueno. Y claramente este I y D es una abreviación para independiente e idénticamente distribuidas. Entonces, piense en la muestra aleatoria como un constructo matemático, como una construcción matemática que le permite a usted conceptualizar lo que podría observar en la muestra, como variables, todas con la misma distribución probabilística, en la que usted desconoce el parámetro, y todas independientes, es decir, lo que pase con una no afecta en nada lo que va a pasar con la otra. Ahora, una vez usted hace el experimento, una vez usted va a la fuente, una vez usted recolecta los datos, ya esa muestra se convierte en valores observados. O sea, fíjese que el X1 cambia por un X1 minúscula, el X2 mayúscula cambia por un X2 minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted ya tiene el dato. O sea, este X1 minúscula es lo que me dijo el primer individuo. O sea, eso ya es el valor a favor. Este X2 ya es un dato real a favor. Bueno, o un número, la temperatura, 30.8. En fin, cuando usted ya tiene los datos en sus manos, esa muestra aleatoria deja de ser aleatoria. ¿Por qué? Porque usted ya tiene los datos. O sea, usted ya tiene los valores. Los datos ya son observados. Los datos ya están en sus manos. Usted ya sabe lo que le respondió cada persona. Usted ya sabe la observación referente a cada individuo en la muestra. Y es, y son dos cosas diferentes. Una cosa es la muestra aleatoria. Una cosa es como conjunto de variables lo que podría salir, lo cual tiene una distribución probabilística, bla, bla, bla. Y otra cosa es ya lo que pasa cuando usted observa los datos. Entonces, la muestra aleatoria son variables aleatorias, son variables de lo que podría usted observar. Y la realización de esa muestra ya son los valorcitos, ya son los números, los datos. Con la muestra aleatoria, usted hace toda la conceptualización y usted hace todo el desarrollo teórico para poder hacer las estimaciones. Y con la realización de la muestra, usted ya hace los cálculos. Usted ya dice, ah, bueno, me da tanto. Esta pregunta que hace Juan es una pregunta muy importante. Juan pregunta, ¿el número de variables aleatorias ya lo conoce uno de antemano? O sea, básicamente esta pregunta que hace Juan se traduce en ¿el tamaño de la muestra uno lo tiene de antemano? Y la respuesta es sí. Ahora, vamos a ver a medida que vayamos avanzando cómo poder determinar el tamaño de la muestra. Esa pregunta de Juan es muy, 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 muy importante. Mejor dicho, ¿cuántos individuos, cuántas variables aleatorias debería tener yo en cuenta? ¿10? ¿100? ¿1000? Entonces, eso depende de dos cosas y las vamos a ir viendo de a poquitos. La primera es
que claramente un tamaño de muestra depende de los recursos que usted tenga para hacer el estudio. Entonces, depende del dinero y depende del tiempo que usted tenga para recolectar los datos. Y por otro lado, también depende de eh, el grado de precisión que usted quiera en sus estimaciones, el grado de precisión que usted quiera en sus márgenes de error. Am, Claramente, si usted quiere ser más preciso, va a necesitar tamaños de muestra. ¿Qué le dice la lógica? ¿Más grandes o más pequeños? Si yo quiero tener de alguna manera menos error, por decirlo de alguna forma, o quiero ser más preciso en mis estimaciones, pues voy a requerir más o menos información. Pues voy a requerir una muestra, eh, claro, voy a requerir más información, entonces voy a requerir una muestra más grande, con más datos, si yo quiero más precisión, ¿no? Mm, bueno, después, yo creo que ya hoy no alcanzamos, pero la próxima clase vamos a hacer una gran diferencia. Aquí Kevin está utilizando la palabra exactitud. Vamos a hacer una diferencia entre exactitud y precisión. Son cosas diferentes. Pero básicamente, la idea intuitiva es que si yo quiero tener más precisión, si yo quiero tener menos error, voy a tener que tener más información. O sea, el tamaño de la muestra tiene que ser más grande. Aquí dice Santiago, pero la precisión no está dada por la aleatoriedad. Cuando definamos bien qué es un margen de error, cuando definamos bien en términos matemáticos a qué me refiero con precisión, ya Santiago va a tener esa respuesta en sus manos. Porque hacer esa discusión ahora mismo sin tener como las definiciones muy exactas, muy precisas, no tiene mucha gracia. Bueno, el mayor punto es para responder la pregunta. Ajá, aquí Juan lo tiene. Aquí dice Juan, creo que la mejor para diferenciar entre precisión y exactitud es el juego de los dardos. Y es exactamente el ejemplo que tengo aquí abajo. Tal vez Juan lo vio, tal vez no lo vio, no sé, pero aquí está. Sí, correcto. Esa es la mejor forma de ejemplificar cuál es la diferencia. Pero en su momento lo vamos a hacer. En su momento lo vamos a hacer. Eh, am, claro, aquí Kevin está haciendo una acotación y es por ahí, correcto, Kevin. Es por ahí. Después lo vamos a revisar. Kevin dice, es que tengo entendido que precisión es que la información esté menos sesgada entre ella. Y exacto es que esté más cercano al valor real. Por ahí va la discusión, exactamente. Y es a lo que hace referencia Juan respecto a lo de los dardos. Entonces, enseguida, yo creo que la próxima clase la vamos a tener esa discusión. Pero no, no, es que no quiero desviarme. A lo que quiero ir es el tamaño de la muestra está predeterminado antes de recolectar los datos. Y ese tamaño de la muestra, al hacer el cálculo de cuántos individuos debo yo observar, cuántas mediciones debo hacer yo, depende de los recursos y depende de la precisión que yo quiera hacer. Y después, muy seguramente, la próxima clase vamos a hacer toda la discusión entre precisión, exactitud, margen de error, bla, bla, bla. Bueno, entonces por ahora llévese el mensaje bien importante ahora es que una muestra aleatoria es un conjunto de variables que usted todavía no ha observado, independientes, idénticamente distribuidas, ya sabe qué quiere decir usted, y la realización de la muestra ya son los daticos. ¿Por qué es conveniente hacer la diferenciación? Porque con la muestra aleatoria es que yo hago todos los desarrollos teóricos, es como yo hago todos los avances metodológicos para poder saber qué tengo que hacer, cómo calcular los márgenes de error, cómo calcular los intervalos de confianza, cómo calcular los estimadores. Mientras que con la muestra bueno, ya que hice esos desarrollos, ya los calculo, ya hago
ya hago el cálculo, digamos, numérico para saber qué da. Bueno, una vez que hemos recordado la diferencia entre muestra aleatoria y la realización de la muestra, que ya no es aleatoria porque ya son los datos, vamos a hacer unas diferencias importantes entre qué es un estimador y qué es una estimación. Entonces, formalmente, digamos, técnicamente, un estimador, un estimador es una función de la muestra aleatoria, es una función conocida de la muestra aleatoria que no depende de nada desconocido, que no depende de nada desconocido. Entonces, aquí hay un concepto, este concepto que vamos a discutir en este momento, yo creo que es el concepto más importante de hoy. Y es, pensemos por un segundo en mío, simplemente el promedio de la población. Pensemos en mío, el promedio de la población. Ese es un parámetro desconocido, ese es un valor que usted no tiene a menos de que haga el censo. Listo. Es un numerito. Fijo, desconocido. Perfecto. Ahora, la forma de estimar mío, el estimador para mío, es la media muestral. Ah, pues usted me va a decir, ah, pues muy fácil, la media muestral, claro. Sume todos los valores de la muestra aleatoria y divídalos entre n. Correcto. Muy fácil, claro, es el promedio de la muestra. ¿Cuál es el estimador más razonable del promedio de la población? Pues el promedio de la muestra, muy fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coja toda la muestra aleatoria, súmela y divídalo entre el total de datos. Entonces, varias cosas. Primero, este, esta media muestral, esta fórmula depende de algo desconocido y la respuesta es no, porque depende de n y el n yo lo conozco, lo que me decía Juan hace un segundo, como se conoce n antes de, sí, se conoce n. ¿Y de qué más depende? Ah, depende de la muestra aleatoria, o sea que perfecto. Pero entonces pilas, aquí es donde viene el gran concepto de hoy, es que este estimador no es un numerito, es una variable. Ese es el gran punto de todo esto. Este estimador X barra, mire que está X barra mayúscula, es una variable, es coja lo que usted obtendría al observar el primer individuo y súmele lo que usted obtendría al sumar a coger el segundo individuo y súmele lo que usted obtendría al observar el tercer individuo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final divida todo eso sobre n. Claro, como yo todavía no he hecho ninguna observación, yo como todavía no tengo los datos, pues ese X barra es una variable. ¿Y de qué depende esa variable? Depende de la muestra que usted observó. Me explico. Permítame, hago este dibujo, que yo creo que con este dibujo voy a aclarar más el asunto. Usted tiene la población. Usted tiene aquí la población. Esa población puede ser finita, puede ser infinita, bueno, lo que usted quiera. Y voy a representar gráficamente qué sería X barra. Entonces, en esta población hay un parámetro de interés, en esta población hay un parámetro de interés que es mío, que obviamente yo desconozco, o sea, ni idea a qué es igual. ¿Por qué? Porque no he hecho el censo. No tengo ni idea qué es igual mío. Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo que hemos dicho es que vamos a tomar una muestra para poderlo estimar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ah, el estimador de mu es X barra, pero mire, mayúscula. X barra mayúscula. Ah, que la fórmula cuál es. Bueno, pues es el promedio de la muestra, es 1/n sumatoria. Y mire que estoy escribiendo las letras mayúsculas, ¿no? La suma de lo que me dirían los individuos que estoy observando o de las mediciones. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Mire,
Como todavía no he observado la muestra, como todavía no he observado el conjunto de datos, yo sé que voy a seleccionar 100, yo sé que voy a seleccionar 1000. Bueno, el tamaño de muestra es conocido. Pero entonces, como todavía no he observado los datos, mire cómo yo pienso en el X barra. Este X barra es una variable. ¿Por qué? Porque ese X barra contiene dentro de sí, ese X barra mayúscula, contiene dentro de sí todos los posibles valores que le podrían dar el promedio dependiendo de lo que usted, de la muestra que